¿Me avisan cuando empiece a grabar? Ya está grabando. ¿Ya está? Bueno, bárbaro. Bueno, ¿se acuerdan que el otro día empezamos a trabajar con las ecuaciones diferenciales lineales ordinarias de orden 2? Que tenían, bueno, la forma que nos quedó escrita ahí, ¿no? ¿Se acuerdan que aparece algo en rojo porque dijimos, pienso en las lineales de orden 1 de manera general, con esto de no tener un 1 en el multiplicando la derivada y prima y le agregamos un término. Cuando le agregamos un término más, las ecuaciones que tenían esta forma que ahora están viendo son las que llamamos lineales de segundo orden. E2 porque son las únicas que estamos aprendiendo a resolver, digamos, ¿no? Seguían siendo que la incógnita era una, acá la estamos llamando I, y era una función escalar, ¿no? Esta I era, como siempre, una I de X, A1, A2, A0, A1 y A2, funciones todas con el mismo dominio, y le habíamos pedido que la función que multiplica a I cuadrado no tenía que ser la función nula, ¿no? Por eso tenía que ser, ¿por qué? Porque en el trabajo que hacíamos, en principio para trabajar, a veces hay que pasarla dividiendo, pero además, si ella llega a ser la función nula, ya no es de segundo orden, sino que pasa a ser de primer orden. ¿Ah? Entonces, en este trabajo, digamos, ¿no? Acá en el estudio que estábamos haciendo. Y nuestro objetivo ahora es aprender a resolver estas ecuaciones. O sea, de orden 2, las que vamos a aprender a resolver son estas. Hay más, hay ecuaciones diferenciales de orden 2 que no son lineales, pero las que vamos a aprender a resolver son estas. Las habíamos clasificado, ¿se acuerdan que en las clasificaciones nos aparecían las homogéneas? Homogénea quería decir que el término independiente, o sea, la función b, que aparecía sin estar multiplicada ni por la incógnita ni por sus derivadas, era cero, era la función nula. No homogénea cuando es distinto de cero. Me frenan si voy rápido en el repasito ¿no? Pero me parece que esto nos acordábamos. También habíamos, otra de las clasificaciones que le hacíamos era que la llamamos a coeficientes constantes o a coeficientes no constantes, dependiendo de la ley de A0, A1 y A2. No de la ley de B, del término independiente, sino de la ley de A0, A1 y A2. Si las tres funciones A0, A1 y A2 son funciones constantes, entonces le decimos que la ecuación es a coeficientes constantes. Esas funciones, A0, A1 y A2, se dicen que son las funciones coeficientes de la ecuación diferencial. Y para trabajarlas, les vamos a poner que el número, o sea, la constante que define a la función A0, la llamamos A0, pero ahora como número, ¿no? A1 le pusimos A1 y A2 le pusimos A2. Los tres eran números, ven que ahora dicen, bueno, pero A0, A1 y A2 son números reales. B sigue siendo una función definida en un intervalo I, y le vamos a pedir al número A0 que sea diferente de 0. Y ahí habíamos puesto un ejemplo, ¿no? La función B puede seguir dependiendo de X. En ese caso le vamos a decir que la función es a coeficientes constantes. Bien. Después de eso, nos habían aparecido, bueno, habíamos hecho un ejemplo de tratar de ver si eran o no lineales, y las clasificamos, eso no lo volvemos a hacer, y nos empezaron a aparecer algunas definiciones importantes para llegar a ver cómo podemos resolver estas ecuaciones. Ya no va a ser tan simple como decir, bueno, separábamos variables y integramos directamente, o sea, hacer alguna cuenta para poder integrar. ¿Se acuerdan que hasta ahora las de orden 1 dijimos, o las hago por integración directa o de alguna manera le hago una modificación a cómo la estoy presentando cuando la puedo hacer por variables separables para eso de integrar miembro a miembro, como lo habíamos planteado, o hacíamos cuando eran lineales de primer orden una sustitución, que era I igual a U por B, que me permitía de alguna manera convertir la ecuación diferencial en un sistema de ecuaciones en donde en cada una de las ecuaciones me aparecía una incógnita diferente, que eran funciones también, resolvíamos y la multiplicación de esas dos funciones nos daba la solución general. Para estas vamos a tener que hacer un trabajo
¿sí? Un poco más completo para llegar a cuáles son las soluciones. Pero además, lo que nosotros vamos a hacer para las ecuaciones de orden 2 se generaliza para las ecuaciones lineales de orden n. O sea, cuando tienen la misma estructura, pero me aparece la derivada tercera, la derivada cuarta, la derivada 5. ¿Sí? Y los teoremas que vamos a ver que están dando vuelta y las definiciones, en general, se enuncian para orden n. ¿Sí? Nosotros, para simplificar un poco el trabajo, lo vamos a hacer todo para orden 2. ¿Sí? Están, y por ahí va a decir que lo que estamos haciendo es enunciando los teoremas para orden 2 y porque es más fácil, más simple la comprensión. Después ustedes van a leer la adaptación a orden n para que tengan idea, pero nos vamos a manejar con estas, ¿no? Con el orden 2. Bueno, entonces ahí nos habían aparecido, estábamos por acá, ¿no? Algunas definiciones, decíamos, y algunos resultados que íbamos a necesitar para llegar a la solución. Nos van a aparecer algunas definiciones y algunos teoremitas dando vuelta que nos va a permitir decir cuál es la solución general de este tipo de ecuaciones. En principio, nos apareció un teorema que ya lo vimos también, ahí aparecían varias definiciones para trabajar, que si teníamos, o sea, dado una ecuación diferencial de orden 2, con la misma estructura que habíamos dicho, con las mismas características para 0, A1 y A2, y tenemos dos soluciones, que las llamamos F1 y F2, el teorema que nos aseguraba que entonces cualquier combinación lineal de ellas también es solución. ¿Sí? O sea, si tengo dos soluciones, la combinación lineal seguía siendo solución. Y ahí aparecía qué significaba combinación lineal, ¿no? Combinación lineal, lo vamos a está definido ahí también, pero era una definición que la habían visto con vectores, ¿no? Aquí se llamaba combinación lineal de vectores, acá hablamos de combinación lineal de funciones. Y entonces, ven que el enunciado, para ir en símbolos de este teorema era, si tenemos dos soluciones de esta ecuación, la combinación lineal, que la combinación lineal es multiplicar a cada función por números reales, esos números reales pueden ser los mismos también, y lo que me va a pasar es que la suma de esa multiplicación de la función f1 por cualquier número, f2 por cualquier número, que la suma era solución. Algo importante, entonces, bueno, esa función phi es solución. Algo importante, que yo, me parece que acá lo pasamos rápido, pero en este repaso es que empezamos a trabajar y a buscar algunos resultados para resolver primero las de segundo orden homogéneas. O sea que le vamos a empezar a pedir que el término independiente sea 0. Algo que había salido acá cuando lo charlamos, que creo que era Emanuel el que le había preguntado, era qué pasaba si las dos constantes podían ser nulas, si podía pasar. Y sí, puede pasar, y me quedaba que esa phi era la función nula, y lo que estábamos diciendo en ese caso es que la i igual a 0 era solución. Que además, como el término independiente vale 0, la i igual a 0 siempre es solución de estas E2 lineales homogéneas, ¿no? O sea que por lo menos tienen una solución que era la i igual a 0, ¿sí? Habíamos llegado acá, después dijimos un par de ejemplitos donde no conocemos cuál es la ecuación diferencial, pero me dicen, por ejemplo, si tengo estas dos funciones, el conjunto formado por la función x y x al cuadrado, solución de alguna ecuación diferencial que sería conocida, entonces eso que está ahí escrito, que es la combinación lineal, va a ser solución. ¿Vale? Lo mismo con un conjunto, por ejemplo, si las funciones seno y coseno son soluciones, esa es solución de la ecuación diferencial, y acá tenemos otro conjuntito y también, ¿no? O sea, tomamos tres conjuntos y decimos, bueno, si esos conjuntos llegan a ser soluciones, su combinación lineal también. Lo que sí me aparecía era como, fíjense que F1 y F2 son dos polinomios, en el otro ejemplito eran seno y coseno trigonométricas, y en el otro ejemplo
tenemos funciones exponenciales, pero fíjense que encima la e a la x, aparece la e a la 2x, la e a la 2x multiplicada por un número. Eso hacía que aparezca una definición con respecto a los conjuntos que también nos iba a hacer falta para poder conseguir esto, ¿no? De poder encontrar de alguna manera la solución general de estas ecuaciones. Y ahí habíamos definido dos cosas importantes. ¿Sí? Y miren que las definiciones, las estoy poniendo enteras, las dos para que veamos, era cuando un conjunto se dice linealmente independiente y cuando un conjunto se dice linealmente dependiente. Otra vez, esto lo deben haber visto con vectores. Deben haber hablado que, por ejemplo, en el plano, cuando hablábamos del vector y el vector j, eran linealmente independientes y por eso me permitían, de alguna manera, generar a todo el conjunto de los vectores del plano. O que cuando hablábamos del vector i, j y k en el espacio, ese conjunto eran linealmente independientes y además justo eran 3 y me permitían generar todo el conjunto de los vectores del espacio. No sé si les suena eso. Si no, igual acá vemos la definición otra vez, pero esto de decir que un conjunto es linealmente dependiente o linealmente independiente sirve también para pensar con vectores, no solo con funciones. Acá lo vamos a adaptar a funciones. Y vamos a decir, un conjunto de dos funciones que también se generaliza a muchas funciones, pero a nosotros nos interesa para dos. De dos funciones, vamos a decir que es linealmente dependiente. Sí, solo si existen constantes, no todas nulas, o sea, números reales que no sean los dos iguales a 0, que verifiquen esta condición, o sea, que verifiquen que la combinación lineal me da 0. ¿Sí? Sin que estos dos números sean 0. Cuando en realidad la única posibilidad para que la combinación lineal me dé 0 es que los dos valores de las constantes C1 y C2 sean 0, vamos a decir que son linealmente independientes. ¿Sí? Eso es, también lo voy diciendo rápido porque lo dijimos el otro día. Habíamos visto un par de ejemplos, eran justo esos tres que teníamos, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto el ejemplo de seno y coseno, que era un conjunto linealmente independiente, y ese era linealmente independiente porque si nos fijamos, digamos, bueno, a ver qué pasa. Para que sea linealmente independiente quiere decir que para que esta ecuación me dé 0 y me dé un número 0, lo que me va a tener que pasar, la única posibilidad es que estos dos números sean 0. Y la manera de demostrarlo fue suponer que alguna de estas dos constantes era distinto de 0. O sea, como que estamos haciendo una demostración por el absurdo. O sea, nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, supongamos que C1 es distinto de 0. Si C1 es distinto de 0, nos podría quedar, podríamos despejar seno de x, ¿no? Nos quedaría que seno de x sería igual a menos C2 por coseno de x dividido C1. ¿Sí? Ah, pero entonces, ¿qué me quedó? Que seno de x me queda igual a eso. Podríamos trabajar un poquito más. Si esto lo trabajábamos un poquito más, nos terminaba quedando que seno sobre coseno era C2 sobre C1. Y esto es un número. Y esto es una función, que era la función tangente. Y en realidad la función tangente no era la función constante. Entonces dijimos, en realidad eso no tiene sentido, es un absurdo, y el absurdo provino de suponer que la constante C1 podía ser 0, podía ser distinta de 0. Entonces C1 tiene que ser igual a 0. Y ahí después seguimos trabajando y dijimos, pero si C1 es 0, no le queda otra C2 que también ser 0 para hacer solución de la ecuación. Y ahí probamos que ese conjunto era linealmente independiente. Pero además
nos va a terminar pasando que en esta demostración aparece también después una propiedad que nos permite fácilmente distinguir si cuando tengo un conjunto de dos funciones es LI o es LD. Que ahí habíamos terminado un poquito, no alcanzamos a ver eso, me parece, pero habíamos cerrado en eso. Entonces, si mirábamos este otro, ¿qué nos había pasado? Que ese nos dice probar que es LD. O sea que ahí vamos a tener que encontrar de los valores de las constantes. Y enseguida lo encontramos, nos dimos cuenta, ¿no? Y fíjense que además lo que estaba pasando ahí era como que tenían la misma forma las funciones. Lo hicimos ese y teníamos el otro, y acá nos aparecían estos criterios. A mí me parece que con esto fue como cerramos el otro día, ¿no? ¿Están todavía, no, chicos? Sí, profe. Ah, sí. Me parece que habíamos llegado hasta acá. Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿O no? Creo que un poquito más atrás estábamos. Ah, puede ser, está. Ah, a lo mejor, a lo de LI, a la definición. Se los repasé rápido porque como está todo relacionado, lo que vamos a ir viendo ahora, es como que me parecía que hacía falta. Además, sabiendo que muchos el sábado habían retiro, digamos, ¿no? Entonces, ahí, ahora seguimos, ¿no? Seguimos con nuestro objetivo, pero fíjense que esto de ver que dos funciones sean linealmente independientes va a terminar quedando con algo de lo que hicimos recién, ¿ven? Miren lo que dicen estos criterios. Es que nosotros lo vamos a usar, no lo vamos a demostrar. Dicen, si dos o más funciones, si alguna de ellas es nula, no hay manera de que puedan ser linealmente independientes. De partida, digamos, ¿no? Eso después lo pueden pensar cuando estudien, bueno. Y después, si tenemos funciones no nulas, va a ser muy fácil distinguir si forman un conjunto linealmente independiente o linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el cociente entre las dos funciones, ¿no? Para hacer el cociente necesitamos que, bueno, y para que esto funcione, que no sean nulas. Si cuando hacemos el cociente entre las dos funciones, ¿ven? Me da un número, lo que me va a estar diciendo es que el conjunto es LD, que es lo que nos pasó con seno y coseno. Que hicimos el cociente y nos había dado un número, entonces nos quedó constante, esas funciones era, esperen que lo que estoy diciendo es, cuando hicimos está mal lo que les dije, perdón, vuelvan para atrás. Acá dice, es LD si el cociente me da un número, es LI si el cociente no me da un número. Estaba justo pensando en la otra. Acuérdense los 3 ejemplos que teníamos. Cuidado que ahí los confundí, me parece. Teníamos el conjunto seno de x, coseno de x, que dijimos, este es LI. Teníamos el conjunto, el otro que hicimos, e a la 2x, y el 4 por e a la 2x, y este conjunto dijimos es LD. Entonces, ¿qué pasa si hacemos el cociente entre las dos funciones? Seno de x dividido coseno de x. Este cociente nos queda tangente de x. Esto es una función, ¿es constante? No, no es constante. Entonces, eso me va a estar diciendo que, que el conjunto es LI. Fíjense qué pasa si hacemos el cociente entre estas dos. E a la 2x y 4 por e a la 2x. Y si hacemos el cociente me queda un cuarto. Y este un cuarto es una constante. Entonces, esto me va a estar diciendo que es LD. ¿Sí? Acuérdense que yo les dije que los ejercicios los vamos a hacer acá. No los va a hacer Manuel, todos los ejercicios que tengan que ver con dos variables. Así que esto nos va a volver a aparecer. Vamos a volver ahí a comparar qué pasa con esto de cómo me doy cuenta de por qué esto es así. Pero permítanme que sigamos trabajando un poquito con estas cuestiones teóricas para ver si alcanzamos a ver
un par de otro teorema más como para que podamos después hacer los ejercicios completos y llegar a hablar de la solución general de estas ecuaciones. La cuestión es que lo que sí es importante por ahora, hay una forma muy fácil de darnos cuenta si es LI o LD. Volvemos a lo anterior, nosotros habíamos visto entonces, si repasamos, para las ecuaciones de segundo orden, un teorema importante, que ¿cuál era? En principio, ese teorema era si teníamos dos funciones que eran solución para estas ecuaciones, lo voy a escribir acá porque va a ser importante, habíamos dicho, si teníamos un conjunto F1 y F2, que eran soluciones de una EDO lineal ordinaria de segundo orden y homogénea, entonces la combinación lineal también es solución. ¿Sí? Esto es lo que nos decía el teorema 2 que vimos antes. Ahora le vamos a agregar otro resultado importante que va a ser el teorema fundamental de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Otra vez, homogéneas. Lo vamos a enunciar para orden 2, lo van a tener enunciado en el libro y en el apunte para orden N. Nosotros acá lo vamos a trabajar para orden 2 para poder entender bien lo que nos está diciendo. Fíjense lo que dice este teorema. Dice, la ecuación diferencial ordinaria, lineal, homogénea de orden 2, y está escrita con todas las características, va a verificar dos cuestiones muy importantes. Por eso dice A. Esa ecuación tiene dos soluciones linealmente independientes. O sea, si buscamos soluciones, va a tener muchas, pero además me está asegurando algo más. Habíamos visto que la 0 era una solución. Pero además acá va a tener dos que van a ser linealmente independientes, seguro. ¿Está bien? Porque lo asegura el teorema. A ese conjunto de dos soluciones linealmente independientes lo vamos a llamar base de soluciones. Y fíjense que hay algo importante. El teorema anterior me decía, pero si tengo dos soluciones, tengo infinitas. ¿Sí? O sea, el teorema 2 sigue valiendo. Acá lo que estoy asegurando es, además, que voy a tener dos entre todas las soluciones que van a ser una base de soluciones. Y que además, ahora, la parte B dice, si es solución, si tengo una solución cualquiera de esta ecuación, esa solución va a ser combinación lineal de las dos soluciones linealmente independientes. Cuando empezamos a pensar en las diferencias entre el teorema 2 y el teorema 3, a ver, ¿qué les parece que me está agregando el teorema 3? Por eso lo llamamos fundamental y que empiece a ser importante. Si lo miran, traten de ver y entender bien, léanlo otra vez, a ver qué les parece que significa. Los espero y los escucho. De paso marquemos acá importante que él implica, va para un solo lado ahí, ¿no? ¿No se agrega la condición de que haya dos soluciones? Claro, fíjense, muy bien. Me están diciendo, me está asegurando que siempre tengo dos soluciones, porque en realidad van a tener muchas porque son ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero que hay dos que forman un conjunto linealmente independiente, que eso no me lo decía el otro. El otro me dice, cada vez que tenga dos, no importa cómo sean, la combinación lineal es solución. Acá me dice, pero fíjate que siempre vas a encontrar para cualquier ecuación de orden 2 de este tipo, dos soluciones que van a ser linealmente independientes entre ellas. ¿Eso qué quiere decir también cuando son linealmente independientes? Que una no la puedo obtener a partir de la otra. O sea que no hay manera de con F1 obtener F2.
Cuando eran LD, por ahí sí, una la obtengo a partir de la otra, como pasó con la E a la 2X y la E a la 2X por 4. ¿Eh? No hay manera ahí de relacionarlas. Y la parte B empieza a ser re importante. ¿Eh? Porque miren, fíjense que en este sí, solo sí, si miramos el implica para allá, ya lo tenemos demostrado. Es lo que decía el teorema 2. Porque dice, si tengo dos soluciones, la combinación lineal es solución. Listo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ven que dicen, esa función, o sea, una solución, es combinación lineal. Pero si tengo dos soluciones, seguro que la combinación lineal es solución. Pero este me está diciendo esto, ¿no? La combinación lineal. Pero este me está diciendo, cualquier solución la puedo obtener como combinación lineal de dos soluciones, linealmente independientes. Y ahí es donde aparece algo grave, ¿no? Porque acá me están diciendo, el teorema 2 porque me servían. Porque tengo una función que es combinación lineal de dos soluciones. Entonces seguro que esa función es solución. ¿Sí? Pero este me va a estar diciendo que además obtengo todas las soluciones. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo y después lo vamos a volver a repasar. Está buenísimo, porque ahí está escrito ahora en símbolos, porque fíjense que lo que me está dando el teorema es la forma de todas las soluciones de la ecuación diferencial al final. O sea que de esta manera encontramos todas las soluciones de la ecuación diferencial de orden, en este caso de orden 2. Pero entonces lo que estoy encontrando es lo que vamos a llamar la solución general. Este teorema es el que me permite decir, esa función que está ahí es la que vamos a llamar solución general y la vamos a indicar con I sub h. Entonces no va a ser tan difícil encontrar la solución general. Todo lo que vamos a tener que hacer es encontrar dos soluciones de la ecuación y fijarnos que son linealmente independientes. Y estamos poniendo dos porque cuando uno generaliza, también me va a pasar que si llego a tener una ecuación de orden 3, voy a necesitar tres soluciones linealmente independientes para que esto funcione. Entonces, el teorema 3 es sumamente importante y por eso se llama fundamental, porque es el que me permite darle forma y encontrar la solución general de estas ecuaciones. Ahora vamos a hacer un ejemplo y ahí vamos a terminar de entender lo que nos dice. Acá está otra vez escrito de manera general, tenemos una base de soluciones que quería decir, lo que tengo es un conjunto de dos soluciones que son linealmente independientes. Eso siempre lo tengo porque me lo dice el teorema 3. El teorema fundamental me decía que voy a tener una base, siempre voy a tener un conjunto de dos soluciones linealmente independientes. Esto me lo está diciendo ese teorema que era el teorema fundamental. Y que además cualquier solución de esa ecuación la voy a poder escribir como combinación lineal de ellas dos. Entonces van a ver que está ese dibujito, porque digo, cada vez que si tengo esas dos soluciones que me da y me dice el teorema todas las otras soluciones me aparecen. Voy a tener el conjunto de todas las soluciones. Entonces, conozco dos, conozco a todas. El tema es cómo hago para encontrar esas dos. Hagamos un ejemplo ahora. Bueno, ven que acá tenemos una solución, una ecuación, donde nos dicen x cuadrado por y segunda más x por y prima menos 4 por y. Es una ecuación de orden 2, porque aparece la derivada segunda. Es ordinaria, porque la incógnita es una y de x, y me doy cuenta porque dice y prima, ¿no? Para los otros, cuando generalizamos ya no vale más el decir derivada con el y prima. Es homogénea, es lineal porque aparecía
la y segunda multiplicada por esa función, que sería la 0 en este caso, que dependía de x, por una función que depende de x, por algo que depende, que la podemos pensar también que depende de x, nada más que es constante, y es homogénea porque el término independiente es 0. Así que para esta función valen los teoremas 2 y 3. ¿Sí? Teorema 2 que me decía, si tengo dos soluciones, tengo infinitas, porque la combinación lineal me daba siempre solución. Este se puede demostrar fácil, este teorema, es fácil de demostrar. Y el 3 me dice, si en realidad lo que consigo tener es dos soluciones que sean linealmente independientes, por eso hablamos de base, esto quiere decir que este conjunto, que F1 es solución, que F2 es solución de la ecuación, y que además ese conjunto F1, F2 es un conjunto LI, linealmente independiente. Si tengo eso, tengo la solución general. Todo lo que tengo que hacer es a estas dos funciones, multiplicarlas por números reales cualesquiera y ponerle un signo más en el medio. O sea, armar las combinaciones lineales. Y esto es lo que vamos a llamar la solución general. Y le vamos a poner I de H porque estamos hablando de la homogénea. A veces también se le agrega una G adelante para decir general, para no olvidarnos, pero con IH siempre vamos a estar dando, nosotros, en la notación que estamos usando, la solución general. Entonces, para encontrar la solución general de esa ecuación que tenemos ahí, el problema estaría encontrar dos soluciones. Si encontrara soluciones y además pruebo que son en LI, estaría bárbaro. El tema es cómo las encuentro. ¿Sí? Y ven que ahí dice, bueno, un método sería por prueba y error. Empiezo a buscar funciones que sean solución, pero hay que tener como mucha suerte o mucha experiencia en tratar de decir, mira, estas que encontré son así. O sea que en general no se puede buscarlas por prueba y error. Tampoco hay un método general. Vamos a tener la suerte de por ahí, en algunos aspectos, ir encontrando algunas maneras, pero no hay un método general como vimos. Fíjate que esta es variable separable, fíjate que esta es lineal y hago la otra, las lineales de primer orden, que había una manera para resolverla fácil. ¿Sí? Pero sí podemos empezar a mirar ahora es que si llego a tener dos soluciones y son en LI, puedo dar todas. Entonces acá tenemos una ayuda. Nos dicen, bueno, pensemos en estas dos funciones, la función I1 y la función I2. Y vamos a ver si verifican las condiciones del teorema este 3, para tratar de llegar a dar las soluciones, digamos, ¿no? Pero ven que las estamos llamando I1 y I2, todavía ni siquiera para completar lo que teníamos antes y tener decir, tengo una base de soluciones, a la base las estamos llamando F1 y F2. ¿Por qué? Porque están así escritos en el libro que ustedes están usando para organizarnos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de completar si verifican todo lo que estaba ahí, ¿no? Pensemos en I1. La I1 igual a X al cuadrado. ¿Es solución de esta EDO? ¿Qué tengo que hacer? Y eso sí lo sabemos hacer, porque lo único que vamos a tener que hacer es reemplazar. Calculamos la derivada segunda y reemplazamos. ¿Sí? O sea que esto es lo que estuvimos haciendo desde que empezamos con ecuaciones, ¿no? La derivada primera, 2x, la derivada segunda, 2. ¿Reemplazar dónde? Y es que solución. ¿Cómo? Sí es solución, sí. Gracias. Sí es solución de la EDO, ¿no? ¿Sí? Porque para poder ver si se cumple el teorema necesitamos tener dos que sean soluciones. Entonces acá, en este ejemplo me están ayudando, me están diciendo, bueno, mira estas dos. Es solución y es LI, y seguramente va a ser, porque no estamos tratando de dar un ejemplo de cómo obtenemos la solución general. Así que esas dos, la respuesta seguramente va a ser que sí en las dos. Pero vamos a probarlo. Entonces ahora cuando reemplazamos, ¿qué tendría que escribir?
¿qué tengo que ir mirando? Acá, ¿no? Dice x cuadrado por y segunda. Así que escribo x cuadrado por 2, ¿no? Perfecto. El que se anima, abra los micrófonos y me va diciendo. Más x, no importa que tengamos varios micrófonos abiertos, total se escucha. X por 2x. Perfecto. ¿No? La derivada primera. Menos 4 por X al cuadrado. x al cuadrado. Muy bien. Ahora hacemos estas cuentas. Nos queda 2x cuadrado más 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado. ¿Esto cuánto da? 2x más 0, ¿no? Entonces se verifica. Reemplazamos. ¿Sí? O sea que vamos a decir que la I1 verifica la ecuación. Verifica, ¿no? La ecuación, por lo tanto, es solución. ¿No? Listo con I1. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Lo mismo con I2. ¿Sí? ¿Cuál era la I2? La menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? ¿Intentan? ¿Lo prueban? Acuérdense que es solución. Para que sea fácil derivarla, nos conviene pensarla como x a la menos 2, ¿no? Vamos a ver cuánto les queda la derivada. Primera, segunda, y reemplacen. Los espero. Hice el más fácil, ya estuve bien. Está mal, está mal. No, me digo que no verifica. ¿No verifica el resto? Debería verificar. ¿Ah? Esto me quedó, acá me quedan 4. ¿No les verificó? A ver, las derivadas son así, ¿no? La primera derivada, menos 2 por x a la menos 3, porque era menos 2 por x a la menos 3 menos 1. Menos 2, cuando hacemos la otra, bajamos otra vez el exponente y nos queda 6 por x a la menos 4, ¿no? Siempre cuando uno está trabajando después de integrales, hay que tener cuidado cuando uno deriva, porque a veces en vez de derivar, integramos. Y es eso de que estamos haciendo las dos cosas simultáneamente es bastante común. Por eso revisen si nos dieron iguales las derivadas
¿Le quedaron iguales? No, sí, ya vi dónde me confundí. ¿Sí? Ahí estamos. Sí, vieron que por ahí uno siempre pasa esto. Y ahora nos quedaba x al cuadrado por la derivada segunda, así que es por 6 dividido x a la cuarta, ¿no? Más x por la derivada primera, que me quedaba un x al cubo en el denominador, y acá nos quedó menos 2, menos 4 por 1 sobre x al cuadrado. ¿Tá? Y entonces, ¿qué nos queda? Siempre el x al cuadrado en el denominador, y después me quedó 6 menos 2 menos 1, y nos queda 0 por 1 sobre x al cuadrado, así queda 0. ¿Sí? La verifica. ¿Bien? Así que, por ahora tenemos que este conjunto formado por F1 y F2 es un conjunto de soluciones. ¿No? Tenemos dos soluciones. ¿Qué nos vamos a preguntar ahora sobre esas soluciones? Si ese conjunto es linealmente independiente. Nos falta ahora preguntarnos eso. ¿Este conjunto es linealmente independiente? Y ahí, para ver eso, ¿dónde estoy escribiendo? Acá, yo quiero ver esto. Teníamos primer puntito, segundo puntito, y ahora estamos con este, ¿no? ¿Cómo hacemos para ver si es linealmente independiente? Y con eso que vimos antes termina siendo re fácil. Todo lo que hay que hacer es el cociente entre las dos funciones. Como les guste, ¿no? De cualquier manera, una dividido la otra. Las dos no son la función nula, así que tendríamos que hacer como puse, y está mal lo que escribí porque las estamos llamando, fíjense que yo ya es como que me adelanté, ¿no? Fíjense que no las estamos llamando F1 y F2, las estamos llamando a estas soluciones ¿dónde estoy? Acá, las estamos llamando I1 y I2, ¿no? Este conjunto de soluciones será LI y hacemos el cociente. Y esto que me quedaba, I1 era x al cuadrado y la 2 era 1 sobre x al cuadrado. Trabajándola nos quedaba x a la cuarta. Esto no me queda constante, ¿no? Me queda algo que depende de x, así que es diferente de constante. ¿Y qué habíamos dicho? Para que sean LI, si el cociente me daba distinto de constante, listo, ¿no? La respuesta era que sí. ¿Eso qué quiere decir? Que la única manera de que la combinación lineal me dé 0 es que los dos coeficientes sean 0. ¿Está? Yo sigo acá. ¿Está bien? O sea que cuando vamos a plantear, o sea que nuestra respuesta a estas dos preguntas por ahora era, ¿dónde estoy? No sé por qué siempre desaparezco y encima me fueron apareciendo. Es un conjunto de soluciones, sí, es el sí. Entonces puedo completar que este conjuntito forman una base de soluciones. Y si forman una base de soluciones, el teorema 3 me dice, pero entonces puedo encontrar todas. ¿Cómo las encuentro todas que están acá en este conjunto? Lo único que tendríamos que hacer es a x al cuadrado, ir multiplicándola por cualquier número real, a la otra que era la 1 sobre x al cuadrado, multiplicarla por cualquier número real, y de esta manera, cuando vamos tomando todos los números reales, lo que obtenemos son funciones, funciones escalares, cada una es solución, y además lo que me está pasando es que encontré todas. Tengo todas las soluciones, así que esta que me aparece acá, no solamente le vamos a poner F,
sino que además terminaba siendo que encontramos la solución general de la ecuación. Y uno cuando dice la solución general, también estamos abusando, porque en realidad lo que encuentro son muchas soluciones al mismo tiempo, no encuentro la familia de soluciones. Ahí tengo todas. Y empiezan a aparecer algunas cosas que habíamos dicho desde entrada, ¿no? Como eran de orden 2, en la solución general tienen que aparecer 2 constantes. Y me aparecen. Y además, en este caso, como la ecuación es homogénea, fíjense que la i igual a 0 tiene que ser solución. Y bueno, si C1 y C2 valen 0, me aparece la función nula. Y ahí lo que hicimos fue usar para este caso lo que nos decía el teorema 3, que es el teorema fundamental, que es el que me dice cómo tengo que hacer para encontrar la solución general de esta ecuación. ¿Sí? ¿Entendieron? O sea, en realidad el fundamental es el 3. El 2 es el que me permite de alguna manera ir haciendo como un proceso hasta encontrar la solución general. Necesitamos ir, sobre todo para la demostración, ¿no? Para poder llegar a la demostración de ese teorema. ¿Entendieron más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Van a ver que ahora lo vamos a repetir varias veces porque en los ejercicios nos empiezan a aparecer estas cuestiones. Importante que vayan entendiendo porque acuérdense que esto lo vemos acá nada más, ¿no? Así que si ven que se frenan o que no les sale algo, me dicen. Entonces, el problema es, si tengo 2 soluciones y puedo probar que son el LI, ya tengo la solución general. El tema es cómo encontramos esas 2 soluciones. Y vamos a empezar a mirarlo cuando las soluciones sean a coeficientes constantes. Cuando en la ecuación, o sea, si le agregamos encima una cuestión más, que los coeficientes sean constantes, vamos a poder generalizar un poquito más lo nuestro, ¿no? Y estas van a ser re fáciles de resolver al final. Al final va a ser recontra mecánico lo que vamos a hacer. Así que volvemos, otra vez. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? En vez de dar ahora un teorema, una manera general, primero vamos a hacer un ejemplo y después lo vamos a generalizar. Tenemos una ecuación lineal de orden 2, es homogénea, pero además es a coeficientes constantes. ¿Por qué? Porque la i segunda está multiplicada por 1, es una función constante, la i' está multiplicada por menos 5 y la i está multiplicada por 6. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a la solución? Esto. Ay, quería escribir, no quería que vaya pasando. Necesito escribir. Bien. Tenemos que conseguir esto. Conseguir una base de soluciones y quiero escribir, ¿no? La base de soluciones. Si tengo la base de soluciones y escribo la ecuación general, lo tengo solucionado, que era lo que me decía el teorema, que en realidad uno le termina diciendo teorema fundamental, no más que teorema 3, porque podrían estar numerados de otro lado. El teorema fundamental. Entonces, es como que me adelanté acá, porque iba apretando mal. Si pudiéramos hacer eso, funcionaría, ¿no? Entonces, a alguien se le ocurrió, probando y buscando, y llevó mucho tiempo, usar para este caso el método este de prueba y error. Pero empezando a mirar que por la forma que tenía y buscando soluciones, se vio que muchas de las soluciones tenían esta forma, eran exponenciales. Es decir, bueno, que la función e a la un número por x, donde este alfa va a ser un número real, ¿no? Habrá que buscar qué número es, pueden llegar a ser soluciones. Entonces, en vez de probar con una sola función, probamos con una familia de funciones. Y a eso se le dice, bueno, vamos a tomar una función de prueba. Tratemos de mirar si hay funciones exponenciales que verifican esta ecuación. Porque ahí estoy dando una familia. Podríamos haber planteado, probá x a la n. Y fíjate si hay alguna función potencial que verifica esta ecuación. ¿Sí? Podríamos haber dicho, bueno, podríamos haber tomado como función de prueba las funciones x a la n o x al alfa. Y decir, me pregunto si para algún alfa la función x al alfa es solución. Por ejemplo,
la x a la 1, la x a la 2, la x a la 1 medio, como nos apareció antes, a la 1 sobre n. Pero en este caso nos vamos a preguntar por estas. Vamos a tomar esta familia de funciones, la de las funciones exponenciales, y vamos a ver si podemos encontrar algún alfa para que sea solución. ¿Sí? ¿Cómo hago para trabajar? Y lo que hicimos siempre, derivo 2 veces, reemplazo y vamos a tratar de ver si encontramos, ¿sí?, algún alfa para que alguna función exponencial sea solución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo derivamos? La derivada de a la alfa por x era e a la alfa por x por la derivada de alfa por x. Entonces me queda alfa por e a la alfa por x. Volvemos a derivar. Me queda alfa a la 2 por e a la alfa por x. Ahora, ¿qué hacemos? Y vamos a reemplazar en la ecuación diferencial a ver qué nos va quedando. Entonces, en lugar de y segunda, tenemos que poner la derivada segunda. Alfa cuadrado por e a la alfa por x. Sigo, en lugar de y, ahora ponemos alfa por e a la alfa por x. ¿Sí? Y en lugar de y, ponemos e a la alfa por x. Fíjense que, en realidad, nuestro problema de encontrar alguna solución o de preguntarnos si hay alguna función de este tipo que sea solución, pasa al problema a ver si encontramos un alfa que verifique esta ecuación. ¿Sí? Y ahora vamos a trabajar esta ecuación. Ya no me aparece el símbolo prima, ¿no? Me aparece una función que es la e a la alfa por x, ¿sí?, para trabajar. ¿Alguien iba a preguntar algo y yo lo corté? ¿No? Bueno, entonces ahí, ¿cómo trabajamos eso? Y vamos a sacar factor común e al alfa por x, porque en los 3 términos aparece algo en común, ¿no? Entonces la sacamos, la e, vamos a sacar el e al alfa por x. ¿Sí? Si sacamos e al alfa por x, me queda alfa cuadrado menos 5 alfa más 6 igual a 0. Y ahí que decimos, para que este producto sea 0, tenía que ser 0 alguno de los factores. Entonces, ¿qué me puede pasar? Que este factor sea 0 y es lo que está escrito, o que el otro factor, que era el e a la alfa por x, sea 0. Pero ¿qué me pasa? Esto es distinto de 0 siempre, ¿no? Para cualquier alfa. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es la función exponencial. Ahí eso no me va a dar nunca 0. Entonces, el problema acá para encontrar si había alguna función es resolver esta ecuación, que es una ecuación cuadrática. ¿Eh? Resolvemos la cuadrática y en este caso me aparecieron 2 valores de alfa que son soluciones. Entonces acá quedaríamos, fíjate que lo que nos está pasando es que la función y igual a e a la 2x y la función y igual a e a la 3x verifican la ecuación. ¿Sí? Vamos a llamarla y1 y 2. ¿Sí? O sea que con este método que fue esto de proponer una función de prueba, encontramos, ¿sí?, 2 soluciones. Ahora estaríamos, como estábamos antes, como estábamos en el ejemplo anterior, ¿sí?, ven que acá tengo 2 soluciones. Salgo un segundo de acá. Con esto que le agregamos, estaríamos con este ejemplo que en realidad me dieron. Fíjate, si te doy 2 soluciones, ahora, ¿con esas 2 soluciones te alcanzará para dar la solución general de la ecuación? Y entonces acá decimos, bueno, vamos a ver si me alcance o no para estas 2, pero si encontramos 2 soluciones, ¿cómo estoy seguro de que esas 2 son soluciones? ¿Hace falta verificar que son soluciones? Ya lo tenemos hecho. ¿Qué les parece?
Ya sabemos que la y igual a la 2x y la y igual a la 3x son soluciones, ¿estamos seguros? Y no sabemos, tendríamos que reemplazar, ¿no? A ver. Puedo volver a reemplazar, pero si reemplazamos y vemos que la E, vamos a ver lo que dijo Emanuel, ¿era no? Me parece Andrés. que no. Andrés, por eso. Vamos a ver, esta, si quisiéramos ver si la función I1 es solución, ¿qué habría que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Poner la I1, que era la E a la 2x, derivarla, nos queda 2 por E a la 2x, derivada segunda, nos queda 2 al cuadrado por E a la 2x, ¿sí? Y reemplazar en la ecuación. ¿Cuál era la ecuación? Esta. En lugar de y segunda, poner 2 al cuadrado por E a la 2x, menos 5 por y prima, más 6 por y. Y ver si esto me da 0. Y da 0, ¿no? Sí, si las cosas están bien hechas. 5 por 2, 10. Tengo que tener alguna... Está bien, esto me da menos 10. 6 más 4 me da 0. Bien. ¿Cómo hago para probar la otra? ¿Qué tendría que poner? En vez de un 2, un 3. Y acá me quedaría 3 por e a la 3x, 3 al cuadrado por e a la 3x. Pero, ¿no es algo parecido a lo que hicimos acá? ¿De dónde habíamos sacado ese 2 y ese 3? Son los alfa que nos da el ejercicio. Claro, son los alfa eso, ¿no? Está bien. O sea que fíjense que en realidad con este procedimiento ya sé que son solución. ¿Está? Nosotros lo que hicimos fue, esperen que voy a agregar una hojita por las dudas. Ahí está. Hicimos, nos daban un ejemplo, quiero agregar una nueva diapositiva. La función era la, alguien se acuerda, menos 5 más 6, sí, traten de acordarse. Empezamos a trabajar con esta, con la y' menos 5 por y segunda más 6 igual a 0. ¿Esta era? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, esta. Y digo, queremos buscar la solución general. ¿Eh? Queremos buscar la solución general de esta ecuación. O sea que queremos buscar esa familia de soluciones. Pero no parece tan difícil, ¿no? Porque tenemos un teorema, que era el teorema fundamental, que me dice, hace dos cosas, busca dos soluciones que sean linealmente independientes. Una vez que tenga eso, o en realidad lo podemos separar en tres, busca dos soluciones. ¿Eh? Si son LI, estás en condiciones, si son LI, se puede usar el teorema, entonces, listo, ¿no? Listo. La combinación lineal. Si son LI, uno diría, la combinación lineal de ellas es la solución general. ¿No? Pero el problema de esto es no probar que son LI porque podría ser, sino encontrar esas dos soluciones, si no me las dan. Entonces, uno de estos métodos de prueba y error es, para buscar las soluciones,
plantear familia de soluciones. Familia de posibles soluciones. Entonces diríamos, vamos a mirar si, por ejemplo, las funciones exponenciales pueden ser solución. ¿Vale? Entonces uno dice, familia de soluciones, serían estas, ¿no? La y es igual a alfa por x, es una familia de soluciones exponenciales. Y la pregunta me hago, ¿existirá algún alfa real que hace que esa y igual a e al alfa por x es solución? Y eso es lo que nos planteamos. Empecemos a buscar. Para que sea solución, ¿qué voy a tener que hacer? Y despejo, derivo y reemplazo, como hicimos siempre. ¿Sí? El tema es que no estoy probando con una sola función si es solución o no, sino que estoy probando con muchas funciones al mismo tiempo. Y a lo mejor alguna de esas es solución. Nosotros ¿qué hicimos? Derivamos e al alfa, esto era alfa al cuadrado por e al alfa por x. Y lo bueno de esta, acá está al revés, ¿no? Si la copié bien, está al revés. Sí. La suerte que tuvimos cuando probamos esta es que nos quedaba alfa cuadrado por e a la 2x, por e a la alfa x, menos 5 alfa por e a la alfa x, más 6 igual a 0. Estoy repitiendo lo que hicimos antes nada más, ¿no? Para que vean algo. Y acá era 6, esto era y prima, 6 por y, ¿no? Ojo que me equivoqué, que la copiamos mal. Y al trabajar en nuestro objetivo de buscar un alfa para que se verifique esta ecuación, pudimos sacar el alfa factor común y nos quedó que para encontrar eso, todo lo que teníamos que hacer era resolver esta ecuación, que era una cuadrática. La resolvimos y lo que pudimos encontrar en este caso fueron dos valores de alfa, que si están bien eran 2 y 3 o 2 y menos 3, me olvidé cuáles eran. 2 y 3. Y entonces lo que encontramos es dos funciones que verificaban eso. La y igual a e a la 2x y la y igual a la e a la 3x. Pero las dos funciones estas aparecieron de tratar de buscar que una función de este estilo o una función perteneciente a esa familia de funciones verifica la ecuación. Así que una vez que encontré valores de alfa, encontramos para qué valores de alfa esta función era solución. O sea que no nos hace falta volver a repetir, mirar si son soluciones. ¿Saben? Porque esto que nos aparece acá era lo mismo que hicimos acá para un alfa cualquiera. ¿Sí? ¿Se ubican en lo que estábamos haciendo? Sí, ya me estoy ubicando. ¿Sí? Vamos mejorando, vayan avisando si no les queda claro. Porque una vez que uno lo entiende, es re fácil lo que hay que hacer. Pero hay muchos conceptos nuevos dando vueltas en realidad. Entonces, por eso hay que hacerlo despacito. Entonces, ¿hasta ahora qué tenemos? Para este ejemplo, que dos funciones, que la y igual a e a la 2x y que la y igual a e a la 3x, que le vamos a poner nombres diferentes porque no son la misma, son soluciones de nuestra ecuación, la que estamos trabajando, que era y segunda, menos 5y más 6y igual a 0. ¿Ven? Y tengo un montón ya, porque tengo ese conjunto. ¿Qué nos vamos a preguntar ahora? Y ahora nos empezamos a preguntar, este conjunto, que era el e a la 2x y el e a la 3x, ¿será LI? Y entonces, para eso, hacemos el cociente. E a la 2x dividido e a la 3x. ¿Y esto qué me da? Esto nos queda
e a la a menos x. Ah, no es constante, es una función. Y entonces nuestra respuesta es LI. Listo. Vamos a trabajar después en algún ejercicio un poquito más con esto de las cuestiones de LI, pero ya estamos. Ah, pero entonces, si tengo un conjunto de dos soluciones linealmente independientes, ¿qué vamos a saber? Que este conjunto forma una base de soluciones y esto de pensar en base era como, ¿se acuerdan que uno hablaba de la base canónica cuando pensaba en los vectores? Porque tenía 2 y con 2 armaba todos los vectores del plano, o tenía 3 y armaba los vectores del plano. La justificación algebraica de lo que se llama base y por qué de alguna manera nos sirve esto, tiene que ver con eso. Ah, forma una base de soluciones. Si tenemos una base de soluciones, podemos obtener la solución general. ¿Cómo? Haciendo la combinación lineal de estas dos soluciones, que las multiplicamos por números, le ponemos un signo más en el medio. Esto es hacer combinaciones lineales, C1 y C2, reales cualesquiera, y esta es la solución general. ¿Listo? Obtuvimos la solución general de esta ecuación. ¿Sí? ¿Entendieron ahora lo que hicimos en el ejemplo? Claro, sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Sí? Contestó uno solo, el resto, aunque sea pónganlo en el chat, si más o menos van entendiendo. ¿Van entendiendo? ¿Pusieron algo en el chat? Yo no lo leo, alguien que me lo lea. Pusieron que sí. Ah, bueno, menos mal, ahora me quedo más tranquila. Bueno, esto que nosotros hicimos da la casualidad que se puede generalizar más todavía, digamos, ¿no? Pero no vamos a encontrar que esto de generalizarlo un poco más va a tener que ver con, en vez de hacerlo para una función cualquiera, ustedes lo van a tener bien redactado, pero lo vamos a hacer a mano para ver si así nos seguimos mejor. En vez de hacerlo con ejemplos, le vamos a poner ahora la general, A0 por I segundo más A1 por I más A2 por acá era I' igual a 0. O sea, vamos a tomar una ecuación diferencial lineal ordinaria de orden 2 homogénea. A1, A2 y el A0 eran números reales. Lo que sabemos es que el A0 es distinto de 0, ¿no? Y vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos antes, pero ahora para el caso general. Entonces, decimos, bueno, si funciona todo, es una ecuación de este tipo, para encontrar la solución general podemos usar el teorema fundamental, pero para usar el teorema fundamental tenemos que encontrar dos soluciones. Entonces, vamos a tratar de pensar si alguna función, ahora nos planteamos otra vez, esta familia de funciones, ¿sí? Si hay para esta familia de funciones o esta función de prueba, hay algún alfa para que la i igual a la e a la alfa por x sea solución. ¿Sí? O sea que ahora lo estamos generalizando. Si habrá, lo que nos estamos preguntando es, ¿habrá alguna función exponencial que sea solución de esa ecuación? Y que de alguna manera ese alfa que aparece va a terminar dependiendo de A0, A1 y A2, digamos, ¿no? De los coeficientes que están dando vuelta. Y entonces lo vamos a hacer en forma general. Y a alguien se le ocurrió empezar a mirar y trabajarlo en forma general. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos antes. Derivar e al alfa x, derivada segunda, alfa cuadrado por e al alfa x. Y ahora reemplazar
en la ecuación, ¿no? En lugar de, y lo que reemplazamos es la I segunda, ¿no? En lugar de I segunda, la I segunda, el A0 queda donde estaba. El A0 queda como está. En lugar de poner I segunda, A cuadrado por E al alfa X más el A1 lo dejo igual y lo que reemplazamos es la derivada primera, alfa por E al alfa X, más, miro acá, el A2 era un número que es el coeficiente de la ecuación diferencial, ahí no vamos a reemplazar. Lo que estamos tratando de ver es si la función I, que está así, la reemplazo, E al alfa X es solución. ¿Sí? Tratemos de buscar y trabajar esto para ver si podemos encontrar un alfa que haga que esto me dé 0. Y el procedimiento es el mismo. En los tres términos aparece E al alfa por X. Vamos a sacarlo factor común. E al alfa por X por, y me va quedando el alfa cuadrado por el A0, más alfa por el A1, más A2. ¿Sí? La pregunta es, ¿existirá algún alfa para tal que esta ecuación se haga 0? Y ahora vamos entonces a tratar de resolver esta ecuación, ¿no? Me queda planteada esta ecuación que tenemos acá, en donde aparece una función, porque aparece X, acá dando vuelta, pero lo que queremos ver si para algún alfa eso me da 0, ¿no? Fíjense, A0 es un dato, A1 es un dato, A2 es un dato. Esto también es un dato de lo que planteamos, ¿no? Pero para que esto sea 0, decimos otra vez, como el E al alfa X es diferente de 0 para todo X, para que este producto sea 0, lo que vamos a necesitar es que alfa cuadrado por A0 más alfa por A1 más A2 sea igual a 0. ¿Sí? En esta ecuación, ¿sí? Fíjense otra vez lo que nos vamos a estar preguntando, si hay un alfa que verifique eso. ¿Qué nos pasa en esa ecuación que está ahí escrita? Muchas letras dando vuelta, pero fíjense que el A0, un dato. El A1, un dato. El A2, un dato, ¿no? Son conocidos. El A0, diferente de 0, ya sabemos, ¿no? Porque era la condición para que sea una ecuación. Y voy a buscar otro color. Vamos a poner color verde. Alfa es lo que no conocemos. ¿Eh? ¿Y qué tipo de ecuación queda ahí? Esa ecuación Cuadrática. es una cuadrática, muy bien. O sea que esa que está ahí es una ecuación cuadrática. ¿La sabemos resolver? Una cuadrática, lo que no conocemos es alfa. Así que sí la vamos a poder resolver. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar? Y sabíamos que podía tener dos soluciones. Y teníamos que aplicar la resolvente, porque lo mismo que hicimos antes, ¿no? O sea, vamos a ver, antes estaba hecha, digamos, ¿no? No le hicimos. ¿Qué me quedaría? Era menos b. ¿Cuál es el coeficiente b? En este caso. Alfa A1. El que hace de b era 1, ¿no? O sea que nos iba a quedar menos A1, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que era 1 cuadrado, menos 4 por a, o sea, por el primer coeficiente, que sería el A0, por 4 por a, por el que hacía de c, que era el A2, dividido, ¿sí? Era dividido menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c sobre 2a, no, se me había ido, sobre 2, y acá me quedaba el A0. Buenísimo, porque este era diferente de 0, ¿no? Encuentro, supuestamente, voy a encontrar dos valores, porque si era una ecuación cuadrática, eso tenía dos soluciones. El problema con eso era que ¿cómo podían ser las soluciones de una cuadrática? ¿Se acuerdan que acá hay
No, me fui de la hoja. Acá nos podían pasar que alfa 1 y alfa 2, que eran las dos soluciones que estoy escribiendo una sola vez, fueran reales y distintas, que fueran iguales, o que alfa 1 y alfa 2 sean complejas conjugadas. ¿Sí? Pero lo hice en forma general y voy a poder sacar alguna conclusión. ¿Está bien? O sea, voy a encontrar, ¿está bien?, algunas funciones que van a ser solución. Si llegamos a estar en este primer caso, el caso en el que las soluciones sean reales y distintas, tengo dos. Tengo dos, nos fijaremos si son LI, y hasta lo podemos tratar de mirar en forma general si son LI. Si llegan a ser LI, listo, puedo escribir la solución general. Si me está en el caso de las dos soluciones iguales y reales, tengo una sola, pero conseguí una exponencial. Habrá que pensar cómo obtengo otra solución. Y si son complejas conjugadas, ¿este procedimiento me servirá para dar dos soluciones LI? Bueno, por suerte sí. Por suerte, haciendo este procedimiento de manera general para las homogéneas a coeficientes constantes, analizando la familia de funciones exponenciales y después viendo qué pasa con las soluciones de esta ecuación, vamos a poder dar ese conjunto que es base y que me permite dar la solución general. O sea que termina pasando que esto que hicimos recién es tan importante que a esta ecuación, a esto que nos aparece acá, a esta ecuación donde el alfa es la incógnita, se le termina dando un nombre y se le llama ecuación característica de la ecuación diferencial dada. O sea que esta ecuación que aparece ahí y esta empiezan a estar muy relacionadas y se la llama ecuación característica. ¿Sí? O sea que una vez que lo hagamos en forma general, van a ver que la resolución de estas ecuaciones es muy mecánica. Va a ser muy simple. En cada caso vamos a tener que hacer algo. ¿Ven? Y lo aprovechamos. Bien. Les voy a mostrar acá, antes de que dejemos, porque ya falta poquito. Seguimos el jueves, pero miren esta. Acá lo que tenemos, casualmente, es esto que hicimos nosotros recién. En vez de con alfa, está con R. Lo hacemos de manera general. Ven que me va apareciendo. Buenísimo. Queda esa ecuación. Y a esa ecuación la llamamos ecuación característica. ¿Ven? Esto, acá está prolijo escrito, lo que dijimos recién. Y va a depender lo que pase con las raíces de esta solución, ¿ven?, para poder dar la solución general de estas ecuaciones. ¿Sí? Si tenemos la suerte de que esas soluciones son, me da dos soluciones, ven que vamos a hacer esa ecuación característica. Si tenemos la suerte de que tengamos dos soluciones, acá está escrito lo mismo que dijimos recién, reales y distintas, soluciones iguales o soluciones complejas. Las complejas aparecían de a pares. Si llegamos a tener la suerte de que estamos en el primero, va a ser re fácil. En los otros dos también, pero le vamos a tener que agregar alguna cosita. ¿Sí? Hasta acá es donde llegamos hoy. El jueves seguimos con esto, pero vamos a dejar porque ya estamos en horario, ¿no? Me quedo por si alguien tiene que... Esperen que voy a detener la grabación. Nos vemos el jueves.